Bueno, les saludo a los que están en el sol. Hoy van a tener una mayor cuota de vitamina D. Lo sobresaliente de acercarnos a este lugar es porque nos aconteció algo infinitamente mayor a nosotros mismos. No estamos generando un evento social, sino que estamos tratando de replicar algo que ya ocurrió en lo eterno. Hay una famosa frase de Mark Twain que dice que hay dos momentos los más importantes en la vida del ser humano. Uno cuando fuimos llamados a existencia y el otro cuando entendimos el porqué de nuestra existencia. Todos los hijos de Dios hoy podemos dar un firme testimonio que es Dios quien nos llamó a existencia, y Él es precisamente quien reveló el propósito por el cual nos creó. Eso le da un sentido, una dirección, y es urgente que nos ocurra. Por eso, si esto nos ocurre, si nos ocurre Cristo, vamos a comprender la magnitud de la esperanza que el ser humano tiene si Cristo nos es revelado. Toda la esperanza de toda la humanidad, de todos los tiempos, está alrededor de la expresión de Jesús diciendo: consumado es. La obra está terminada, la muerte fue vencida. La resurrección, o sea, el cristianismo no tendría ningún sentido si no existiera la resurrección. La vida del ser humano no tiene sentido sin la resurrección. Lo único que el hombre no ha podido resolver a lo largo de toda la historia de la humanidad es la muerte. Nos vamos a morir. Tenemos una sentencia sobre nuestra vida. Vamos a morir. Y la muerte va a venir por nosotros y va a venir por todos los seres que amamos. Pero hubo alguien que enfrentó la muerte y la venció en su propio terreno. Y hoy la muerte ya no se enseñorea más de él ni de ninguno de los que están en él. Cuando Dios se define a sí mismo, Él dice: yo soy el que soy. Es el único ser que es la existencia misma, o sea, es el único ser indispensable. Todos nosotros cursamos la contingencia, o sea que cualquiera de nosotros podría existir o no existir y el mundo seguiría igual. El salmista dice que la vida del hombre es como la hierba del campo, que aparece, desaparece y nadie se acuerda que estuvo ahí. Pero si Dios no estuviera, no habría nada. Es el único indispensable. Y Él dice y revela de sí mismo diciendo que antes de que todo fuera creado, lo único que existía era Él. Lo único que existía era la vida. Y nosotros fuimos creados en esa realidad. Fuimos creados en Él, por Él, y esa es la realidad dominante en la que nosotros fuimos creados. Fuimos creados para vivir, deleitarnos y expresar esa vida. El asunto es que el hombre menospreció esa gracia y eligió su propio camino, sacó a Dios de su vida. Y cuando el hombre saca a Dios de su vida, saca lo único que Dios llama vida,
Así que el hombre ahora sin la vida se expresa como una sustancia llamada muerte. Mucha gente se pregunta por qué Dios no quita la maldad del mundo. Porque el hombre se convirtió en sustancia. El hombre no está lidiando con la oscuridad. No está lidiando con el pecado. El hombre es oscuridad. El hombre es pecado. Así que si Dios tuviera que sacar la maldad del mundo, tendría que eliminarnos a nosotros. Eso explica la magnitud de la obra consumada en la cruz del Calvario. Que en vez de eliminarnos a nosotros, se eliminó Él mismo. Él mismo ocupó nuestro lugar, pagando el precio de una justicia divina, y el precio de la muerte cayó sobre Él. El pecado no es aquello que el hombre hace. El pecado es lo que el hombre es separado de Dios. Por eso es necesario que todo hombre, toda mujer que exista en este mundo, por lo menos entienda a qué se refiere Dios cuando decide enviar a su hijo a morir por gente que le había dado su espalda. ¿No? Le voy a dar un ejemplo. La palabra de Dios dice cosas como esta. En esto consiste el amor de Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, lo que Dios provee, además del cordero, es el sacrificio. ¿Verdad? O sea, lo que Dios proveyó fue una cruz. Piénsenlo de esta manera. Supongan que hay un padre que ama de verdad, con toda su vida, a su propio hijo. Pero su hijo se va, lo abandona, aunque él lo ama, aunque él quiere darle todo lo que él es y todo lo que él hace. Supongan que vive en otro planeta donde solo hay destrucción y muerte. ¿Está bien? Así que el padre diseña un plan. Diseña un plan. Y construye, imagínense, usen su imaginación, una nave para ir a ese planeta y traer de vuelta a su hijo. Ahora el hijo puede disfrutar todo lo que él es y todo lo que él hace. Esa nave es la cruz. La cruz es la que permitió que Dios nos traiga de vuelta a casa. Entonces, podemos comprender en definitiva que la finalidad de esto no es la salvación, no es la nave. La finalidad de esto es estar de vuelta en casa. La finalidad de esto es que fuimos traídos para vivir ahora la vida para la cual fuimos creados. Todo lo que vive y expresa lo único que Dios llama iglesia, porque la iglesia no es un montón de gente reunida o expresando una creencia. Desde la perspectiva eterna de Dios, es como Dios lo ve, la iglesia es su Hijo. Y todo lo que está en Él. El Evangelio es Dios colocándonos en su propio Hijo, haciéndonos miembros de su cuerpo. Es devolviéndonos el ADN, la vida de Dios que se perdió en el Edén. ¿Se entiende? Si nosotros pudiéramos ver con la mente de Dios, podríamos ver
una transición dramática en relación a la obra de la cruz. O sea, veríamos la antigua creación, el hombre separado de Dios, la muerte estrellándose contra la cruz, pulverizándola, no quedando nada de ella, y emergiendo una nueva creación. Esa nueva creación es Cristo impartido en vida. No somos nosotros mejorados. Es Cristo. Pero antes de avanzar quisiera explicar algo que es importante porque mucha gente lo confunde. La fe no es lo mismo que la creencia. Mucha gente confunde o piensa que es lo mismo. Creer no es lo mismo que la fe. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mucha gente piensa que si cree en algo, está segura de que eso es así o que va a ocurrir de esa manera, entonces está teniendo fe. Pero para decirlo de una manera sencilla, la fe está en la mente del hombre. Perdón, la creencia está en la mente del hombre y la fe está en la mente de Dios. Son dos cosas completamente distintas. Una es temporal, una es humana, es natural, y la otra es divina y es eterna. Son dos cosas completamente diferentes. Definitivamente, y nos conviene poder entender que nuestras creencias no son fe. Es irrelevante creer en Dios. El diablo también cree en Dios. Cuando uno es trasladado por la obra de la cruz a Cristo, Él nos da su naturaleza divina. Es algo que no se puede explicar al que no conoce esto. Nosotros no vemos por los ojos, vemos a través de los ojos. Lo que ve es nuestra mente. Llega la señal y la mente decodifica lo que el ojo está entregando. No oímos por los oídos. Los oídos es un mecanismo orgánico que va hacia nuestra mente y la mente decodifica toda esa información. A menos que nosotros operemos en la naturaleza de Cristo, en la mente de Cristo, la palabra de Dios dice, el hombre natural no puede ver, no puede oír, no puede percibir las cosas del Espíritu. Todo lo que el hombre cree entender de Dios lo imagina, está en su mente, no lo conoce. El hombre no puede conocer a Dios, a menos que sea parte del consumado es. A menos que la obra de la cruz haya completado la obra en él y haya sido trasladado de una naturaleza a la nueva creación. ¿Se entiende? O sea que si lo podemos entender, la fe es de Dios para Dios. ¿Está bien? La fe es fruto de Cristo. Fruto. Más el fruto del Espíritu es fe. Y el escritor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El hombre no puede tener fe a menos que esté en Cristo. Y para eso hay que nacer de nuevo. Este domingo va a ser el domingo de resurrección, o por lo menos así es como la tradición lo recuerda. Es irrelevante el día, pero por lo menos nos permite recordar. Juan 19:30 dice, Jesús dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. ¿Recuerdan? Jesús había dicho, nadie me quita la vida. O sea, no fue el Imperio Romano, no fueron los soldados, no fue una multitud enardecida, no fueron los clavos, no fue la cruz, fue Él mismo.
Él dijo, yo de mi vida, de mí mismo pongo mi vida y de mí mismo la vuelvo a tomar. Él entregó su vida. Y el grito fue, consumado es. La deuda fue pagada, la muerte fue vencida, la ira de la justicia divina fue removida y el enemigo de nuestras almas fue herido de muerte. Quiero recordarles, hay un pasaje en que vienen a buscar a Jesús y le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo, está muy grave. Así que él estaba a 2 días del lugar a donde había que ir. Él mira a los que estaban con él y le dice, muchachos, nos quedamos 2 días más. Dijeron, pero hay que ir urgente. No es que él está enfermo. Y él dijo, no, esta muerte, o sea, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Así que cuando Jesús llega, viene la hermana de Lázaro, Marta, y le dice, Señor, si hubieses estado, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. La respuesta de Jesús no es, quédate tranquila, yo puedo resucitarlo. Esto es importante, muy importante. Porque Dios no atiende asuntos. No importa cuál es tu problema, no importa cuál es tu asunto, Dios no atiende asuntos. Dios no atiende eventos, no es incidental, no improvisa. No. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Primero, estaba diciendo yo soy. Segundo, él estaba diciendo soy la existencia misma, soy la vida. ¿Qué problema hay? ¿Qué preocupación tenés? Si yo soy la vida. ¿Para qué vamos a correr? ¿Cuál es el problema con la tumba? ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. Si yo soy la vida. Lo que está explicando que la resurrección no es un hecho, es una persona. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo Marta, ¿crees esto? Lo más notable, y que es importante poder comprender, es que lo más importante de lo que estaba ocurriendo no era que Lázaro se ha resucitado. Lo más importante era que Jesús sea conocido como la resurrección. Este es el punto. Que haya resucitado Lázaro es un hecho histórico. Pero que Jesús sea la resurrección es un hecho eterno, del cual podemos ser parte cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Jesús dijo, quiten la piedra. Marta dijo, hace 4 días que murió, así que ya hiede. Y el Señor le dijo, Marta, sos mi amiga. ¿Cuántas veces te tengo que decir que si crees, vas a ver la gloria de Dios? Todos necesitamos creer para ir a Él. Pero una vez que vamos a Él, nos da su naturaleza y en su naturaleza nos imparte lo único que Dios llama fe. La fe es la mente de Dios permitiéndonos ver lo que Él ve, no es lo mismo. Y nos hace participantes de su realidad. Esta es la locura del Evangelio. Es como el hombre vive agobiado por las circunstancias. Pero el Hijo de Dios, en medio de la locura de las circunstancias, está en un completo reposo porque está viendo otra cosa.
Está viendo otra realidad. ¿Se entiende? A ver. ¿De qué manera Dios lo hace? Ustedes saben que antes de que todo fuera creado, el Padre y el Hijo eran uno. Y dice, el Hijo es el resplandor de su gloria, es la imagen misma, exacta de su sustancia, de su naturaleza. Jesús dijo, si me viste a mí, viste al Padre. Ese mismo Hijo, como la palabra, se encarna. El verbo, la palabra, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Tomó forma de siervo, entra al mundo adámico para devolvernos la vida mediante su muerte. O sea que es bueno poder entender muchas personas y muchos que se definen como hijos hablan de su relación con Dios. Pero no hay tal cosa. No hay tal cosa como mi relación con Dios. Si ustedes revisan todas las cartas apostólicas, no existe ni la palabra ni el concepto de relación. ¿Por qué? Porque para que haya una relación tiene que haber dos o más personas. Pero el milagro del Evangelio es que nos hizo uno con Él. El Padre y el Hijo son uno. La palabra que Dios usa es comunión, es compartir la misma vida, una misma mente, un mismo corazón, un mismo parecer, un mismo ADN, una misma naturaleza. Claro, no es lo mismo, de ninguna manera. Jesús dijo en Juan 17, ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo. Escuchan, la gloria que yo tenía contigo antes de que todo existiera. O sea que el retorno a casa es devolvernos a la gloria, a la vida de la cual formamos parte en Cristo antes de que todo fuera creado. Definitivamente Dios no vino a mejorar nuestra vida. Vino a devolvernos a la vida para la cual fuimos creados. No es otro tiempo. Es otra creación. Todo el anhelo de Cristo como el Hijo era que el Padre sea glorificado y devolver a su pueblo redimido a la vida para la cual habían sido creados. Hoy entendemos no solamente un Dios que se reveló a sí mismo, sino que además nos revela el motivo por el cual nos creó. Por eso entender el significado de la Pascua es relevante para todo ser humano. El infinito valor Jesús fue nuestro sustituto en la muerte. No estuvimos nosotros ahí, ¿verdad? Fue Él quien ocupó nuestro lugar, pero por la fe impartida por su Espíritu, nosotros hoy podemos comprender que nosotros fuimos crucificados, muertos, sepultados y resucitados juntamente con Él. Amén. Escuchen, esto no es una creencia. La creencia no tiene demostración. Está en la mente. Esto es evidencia. El que nace de nuevo puede ver. Ve lo que Dios ve. Sé que es locura para el que no conoce esto, pero esta es nuestra realidad. El profeta Isaías lo predijo como el linaje de la cruz.
diciendo 700 años antes que Dios se deleitó en quebrantar a su Hijo en una cruz. Lo sujetó a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces Él va a mirar y va a ver linaje, descendencia. Él nos estaba viendo a nosotros en Él. Y en todos ellos, en todo lo que es el linaje de Cristo, lo único que prospera es la voluntad del Padre. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Y el versículo 5 tiene la expresión más explícita de la sustitución, diciendo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, no por la de él, y fue molido por nuestros pecados. El inocente murió por el culpable, el justo murió por los injustos. Y esto es lo que le decía a Nicodemo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nicodemo, tenés que ser trasladado de una naturaleza a otra. Tenés que nacer de nuevo, o nunca vas a ver, nunca vas a ver ni a Dios ni a su reino. Por eso el Hijo decía: en esto me ama mi Padre, ¿no? En que doy mi vida por las ovejas. Ahora, cuando hablamos de Pascua, por supuesto, la Pascua judía recuerda la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando eso ocurre, comienza lo que la Escritura llama el pueblo de Dios, el pueblo natural de Dios. Pero Jesús nos acerca a la Pascua, liberándonos de la muerte, de la condenación eterna, del pecado, y le da comienzo a una nueva nación, una nación santa, la promesa a la que había hecho Abraham, un pueblo nacido del Espíritu, que habita en un ámbito natural, pero no pertenece a este mundo, sino que su ciudadanía está en los cielos, el pueblo de Dios. Todas las descripciones de Éxodo 12 anunciaban la venida de este Cordero. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios: Cristo, nuestra Pascua. Amén. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice: ahí está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno se pregunta qué pasó con el juicio, ¿verdad? Bueno, el juicio, según el apóstol Juan, ya ocurrió. En Juan 12:31 dice: ya está aquí, el juicio del mundo ya está aquí. ¿Dónde? En la expresión de la muerte de Cristo. Lo quiero explicar. La cruz es la gran división en la historia de toda la humanidad. Muchos dicen a partir de la cruz un antes y después de Cristo. Eso es un absurdo. No hay nada antes de Cristo. Él es antes de todas las cosas. Pero la cruz marca la división entre la vida y la muerte, entre Adán y Cristo, entre las tinieblas y la luz, entre la muerte y la vida. Es la gran división. Y la resurrección está diciendo: nunca más vas a conocer muerte. Y dice: nadie les va a quitar el gozo. ¿Escuchan? Dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Cuando una persona lee el pasaje de Marcos, capítulo 15, se hace una pregunta, ¿no? El que no comprende la obra de la cruz se hace esta pregunta. ¿Cómo puede ser que un padre, porque no fue el Imperio Romano, no fue la gente, no fueron los clavos, no fue la cruz, el que dice fue el padre quien quiso quebrantarlo? La gente se pregunta, ¿cómo puede ser que un padre quiera quebrantar o aplastar a su propio hijo en una cruz? ¿Dónde estaba Dios cuando su hijo estaba clavado en la cruz? El mismo hijo dijo, Padre, Dios mío, me has desamparado. Pero la realidad es que Dios estaba ahí. Y estaba de una manera que uno no podría imaginarse. No para castigar a los culpables, no para defender a su hijo, sino para quebrantar a su propio hijo. Ese es el punto más relevante de nuestra salvación, ¿no? Que el Cordero tan anhelado, tan esperado, tan deseado, está muriendo en nuestro lugar por lo que nosotros habíamos hecho y estaba pagando el juicio, la justicia que tenía que caer sobre nosotros. Los apóstoles dicen, no hay vocabulario humano para describir la magnitud de esta obra. Es un lenguaje inefable. Y en el verso 33 dice, y cuando vino la hora sexta, toda la tierra se llenó de tinieblas. ¿Saben qué era la hora sexta? A las 12 del mediodía. Cuando el día estaba en su punto más brillante, toda la tierra se llenó de tinieblas. El infierno vino al Gólgota. Había tanta verdad manifestada que apenas la creación lo podía soportar. Y él ya había dicho varias frases de una belleza descomunal, como Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta descripción ya la había profetizado el profeta Amós cuando dijo, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Es una de las más de 300 profecías que se cumplieron en la persona de Jesús. ¿Y en qué día lo hace el Señor? En el día del juicio. En el día en que el infierno estaba siendo enjuiciado. De la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Mientras todo el peso del pecado y de la muerte estaba cayendo sobre el Hijo de Dios. Llegada la hora novena, dice Jesús, exclamando a gran voz, por el gozo puesto delante de él, su grito fue, consumado es. La obra está terminada, la deuda fue pagada, la muerte fue vencida. Amén. Y después dice, en Cristo somos más que vencedores. Sobre el plano de la vida de resurrección en Cristo, la muerte ya no ejerce más poder. ¿Qué quiere decir el consumado es? Quiere decir que Dios no está obrando. Todo lo que Dios tenía para hacer ya fue consumado. El consumado es la obra está terminada. Ahora está diciendo,
ustedes, los que están en Cristo, son cartas para mostrarle al mundo que la obra ya fue consumada. Díganle al mundo que la muerte ya fue vencida. Toda la obra del Espíritu Santo en nosotros es para que podamos ver esta obra y darla a conocer. Termino diciendo esto. En aquel tiempo, la imagen de Jesús y todo lo que él hacía estaba destruyendo todo el sistema religioso de Israel en ese tiempo. Así que era una permanente amenaza. Como pasa con nosotros en este mismo tiempo. Toda expresión de Cristo amenaza con todo sistema religioso. Así que mandaron a los alguaciles para ver si lo podían encontrar diciendo algo que para ellos podría llegar a estar mal. Y tráiganlo, préndanlo y tráiganlo para meterlo preso. Así que los alguaciles fueron y lo siguieron. Y después de seguirlo durante un tiempo volvieron. Y volvieron sin Jesús. Así que los principales sacerdotes le dijeron: ¿y dónde está Jesús? Y ellos le dijeron: nunca, jamás un hombre habló como este hombre habla. Dijo: escuchen lo que le tenemos para decir. Este hombre dice ser Dios. Este hombre dice que Él es el principio de toda creación. Él dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Él dice que Él es el todo y en todos, que Él y el Padre son uno. Que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la resurrección. Escuchen, o es un tipo que está completamente loco o es realmente quien dice ser, porque nunca, jamás nadie habló como este hombre habla. O sea, no podemos decir que es un maestro, no podemos decir que es un profeta. Es una locura. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Afirma ser el pan y el agua de vida, que el que come y bebe de él no vuelve a tener hambre y sed nunca más. Cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida, no sé si ustedes entienden, Él no dice que la gente necesita un milagro. Él está diciendo que la gente lo necesita a Él. Él sanó sufrimientos temporales, pero Él dice que ese no es el fin del Evangelio. Él no vino para darnos una vida fácil, Él vino a darnos vida eterna. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque en esa vida está todo añadido. Es crucial entender cuál es para nosotros la mala noticia, porque si no, nunca vamos a tener un entendimiento de la verdadera envergadura de la salvación que nosotros necesitamos como seres humanos. La gente va a Dios para obtener lo que no puede conseguir por sí misma. Pero no es para eso el Evangelio. Ustedes imagínense un hombre en medio del río, nadando contra la corriente, sin poder avanzar, nada, hasta que sus fuerzas ya no dan más.
y empieza a comprender la mala noticia. Sabe que la muerte lo va a tragar. En ese momento se acerca un bote y le dice: ¿quisieras tener un trabajo mejor? ¿Quisieras que se te sane de un juanete? ¿Qué le importa a ese hombre? Un auto, una casa o lo que fuera. En ese hombre está entendiendo la mala noticia. Él sabe que se muere. Tu mala noticia no es lo que te está pasando, ese es el síntoma. La verdadera mala noticia es la falta de la vida de Dios. Todo lo que no está en Cristo está muerto. Y si entiende la buena noticia, entonces va a poder tomar la mano del que te vino a salvar. No es algo que Dios tenga que hacer, es algo que Dios ya hizo. Solo hay que abrazarlo, porque todo lo que va a Cristo está salvo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio la vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. Amén. Dios le bendiga. Dios lo logre en cada uno de nosotros.